El cantón Lomas de Sargentillo se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, a 45 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Sus límites son al norte con el cantón Santa Lucía, al este con los cantones Daule y Nobol, al sur con los cantones Nobol e Isidro Ayora, al oeste con el cantón Isidro Ayora. La cabecera cantonal es la ciudad de Lomas de Sargentillo. No tiene parroquias. Sus recintos: Río Perdido, Escobería, La Chacra, Puerto Las Cañas, Príncipe, Mamey, Estero Loco, Caña Brava. La población es de 18.400 habitantes, según el censo del 2010. Su clima es cálido seco, está ubicado a 20 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, su alcalde es el señor Segundo Navarrete Bueno, en el periodo 2014-2019. Periodo de integración: 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Características generales. Durante el último milenio de desarrollo cultural indígena, las tendencias se hicieron presentes durante el periodo precedente, que se hacen cada vez más marcadas. Permitieron la expansión de la población y por lo tanto los sitios habitacionales se hicieron cada vez numerosos. Culturas del periodo de integración: Atacames, Manteña y Huancavilca, Cañari, Caranqui, Jamacoaque, Milagro Quevedo, Napo, Panzaleo, Negativa del Carchi, Puruá, Paltas. En el campo de la metalurgia muestra un avance tecnológico con el empleo del cobre y de la plata, que requiere de otros métodos de los empleados para el oro. Hay agujas, depiladores, anzuelos y una variedad de instrumentos para la vida diaria. Aretes, narigueras, que fueron hechos de cobre para el común de las gentes. Al tiempo de la llegada de los españoles a la zona de la cuenca del Guayas, estuvo poblada por los indios huancavilcas o chonos. La ubicación de los poblados coincide en parte con los sitios de la fase Milagro Quevedo. Otros en cambio penetran en el hábitat de los indios llamados colorados, quienes ocupaban al principio de la colonia avanzadas muy cercanas a Guayaquil, lo que da a entender una continuidad no interrumpida. Costumbres funerarias. Toda la zona ocupada por los portadores de esta fase está cubierta por montículos artificiales, los más pequeños de 2 metros de altura a 10 metros de ancho, los más grandes de 80 metros de largo a 30 metros de ancho y más de 10 metros de altura. Muchos de ellos pueden explicar su procedencia de la necesidad de aumentar las tierras laborables. Otros, acaso, fueron de carácter meramente ceremonial. Los restantes son tolas funerarias. Una vez que vislumbramos el periodo de integración, nos adentramos a la crónica histórica con el señor Pedro Espinosa Espinosa. Nos remontaríamos a la época de la conquista, según crónicas encontradas en varios libros de historiadores. Podríamos decir, en una historia escrita por el monseñor Federico González Suárez, donde resume la llegada en este caso, del conquistador Pedro de Alvarado, quien era el gobernador de Guatemala, y por deseo de conquista, él también, según dice la historia de Monseñor González Suárez, que llegó a las costas ecuatorianas, principalmente a Bahía de Caracas, para iniciar una excursión y llegar al Reino de Quito en plan de conquistarlo. Es ahí donde se remonta un paraje de la historia en que, según, después de haber investigado el historiador Miguel Aspiazu Carbo, las fundaciones de Guayaquil, nos relata y dice: llegaron a otro lugar que pusieron de las golondrinas, entre paréntesis, según Miguel Aspiazu Carbo, es lo que es Lomas de Sargentillo.
por las muchas que hallaron, y allí se desapareció la guía, que los puso en mucha confusión porque no sabían la tierra. El capitán Luis Moscoso salió a descubrir y halló 2 pueblos, el uno dicho Bacaín, lo que viene a ser Colime, Cerro Alto, y el otro Chonana, que es la parte chonana de lo que ahora se entiende, pues Santa Lucía, a donde se halló mucho bastimento y se tomaron algunos indios. Bien, entonces, ¿qué quiere usted entender aquí? Que desde aquel momento ya este pueblo fue un sitio obligado, en este caso, para los conquistadores, ¿no? Simplemente son datos referenciales, no es que se llamaba La Golondrina, simplemente que la bautizaron en ese momento por las muchas de esas aves que encontraron en este sitio. Pero nos da a entender, pues, que Lomas fue un sitio también visitado por los conquistadores. Estas tierras, por ser parte alta, eran ocupadas por los ganaderos de las zonas bajas. Entonces, eso ha sido, a través del tiempo, ha sido una de las características de este pueblo. Sin ser, como le digo, una formación de un caserío o recinto, simplemente eran tierras que nos inundaban. Aquí tengo un dato muy importante de una revista que dice... ¿Cuál es la revista? Una de revista Dainer 190, donde le hacen una entrevista al señor Jaime Nebot Velasco. Él es papá del... El padre, en este caso fue el padre del Jaime Nebot Sadi, el alcalde de Guayaquil. Y dice él, ¿por qué el del viejo tigre? Y él dice, a mi abuelo don José Joaquín Velasco, ecuatoriano, dueño de 4 o 5 haciendas que iban desde Lomas de Cerentillo casi hasta Manabí, le decían el tigre de Lomas de Cerentillo. Era un hombre grande, fuerte, bueno, y lo mataron en la revolución de Carlos Concha, ¿no? Entonces, hay una referencia de esto, que este señor, José Joaquín Velasco, según inclusive libros de fe de bautismo, tuve la oportunidad de revisar un libro de fe de bautismo de Isidro Ayora, en aquel tiempo Soledad, porque ya era una parroquia eclesiástica, donde por 1850 ya el señor José Joaquín Velasco apadrina a muchos niños de la zona. Entonces, eso es que nos da a entender que este señor, siquiera haber llegado por 1830, 40, bueno, no sabemos, pero él era uno de los primeros pobladores. Como le decía, la presencia ya de pueblo, de recinto importante, nos podríamos remontar a los años 1860 de Lomas, porque ya estaban los González, ¿no? Hay un dato también en ese libro que le di de la fe y bautismo de Isidro Ayora, un libro de 1860, donde se encuentra la partida de nacimiento, y yo por ahí saqué el dato a mano nomás. Se encuentra inscrita la fe de bautismo, dice, del niño Bernardo González González, nacido en 1865. El recinto de Lomas, de Cerentillo, pasó a ser tal vez el recinto más importante de Isidro Ayora, porque el comercio se realizaba aquí. Ya desde fines del siglo XIX, por decir en 1890, a comienzos de 1905, 10, ya habían grandes tiendas de abarrote aquí en Lomas. Tenía una tienda de abarrote don Luciano Ortiz, tenía una tienda de abarrote don Urbano Espinosa, hijo de Belisario en este caso, ¿no? Habían muchos negocios, panadería, inclusive ya en aquel tiempo ya circulaba. ¿Por qué? Porque este era un sitio obligado del paso de Manabí a Guayas y de Guayas a Manabí. ¿Por cuál vía? Por la vía antigua, que para ir a Manabí había que ir a salir a
a Ciénaga Redonda, principalmente pasar por San Lorenzo, que antes se le llamaba pues, Loma de Arriba, Ciénaga Redonda, Pueblo Nuevo, llegar a Zamora y llegar a Valle de la Virgen, que se le conocía como Potrero de la Virgen, para llegar a Guale y por ende salir a Paján. ¿No? Ese era el trayecto, por eso Loma se convirtió en aquel tiempo en un pueblo comercial muy importante. Antes de ingresar al periodo de la parroquialización de Lomas de Sargentillo, no podemos olvidar que según un relato de los habitantes de este sector guayacense, dicen que el nombre de Lomas de Sargentillo data del año 1894, según los hijos más antiguos de esta localidad, quienes cuentan que en ese año pasó por estos lugares el general Eloy Alfaro, cuando luchaba por implantar su doctrina liberal. En aquel año quedó en el pueblo un sargento voluntario muy enfermo. Más tarde mejoró su salud y se unió a una simpática mujer lugareña, procreando un hijo al que cariñosamente le apodaron Sargentillo. Lo notable es resaltar la importancia de esta tradición, la cual se ha mantenido en sus pobladores mediante la narración de los tiempos de antaño. Lo trascendental será investigar este tema para vislumbrar lo acontecido. Parroquialización de Lomas de Sargentillo. Los primeros movimientos para buscar la parroquialización se dan en el año 1956, con la formación del primer comité que se denomina Comité Promejoras, que lo llega a presidir el señor Jacinto González Guacón, actuando como secretario el profesor Arturo Navas Vera, que se había afincado por los años 50 en este recinto. Cabe destacar que la finalidad básica del comité fue la de propender el mejoramiento urbanístico. Ya en el año 1956 preside dicha junta Arturo Navas, que junto a los señores Wenceslao Torres, Seferino Hungría, Justo Espinosa Ortiz, Olmedo Ortiz Tutibén, César Aguirre, Severo Ortiz,